Bueno, comenzamos. Muy buenas tardes a todos los presentes. A nombre del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que encabeza el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, y a través del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de San Luis Potosí, les damos la más cordial bienvenida al programa de Diálogos Virtuales. En esta ocasión nos hace el honor de acompañarnos el doctor arquitecto Ramón Moreno Carlos, quien es coordinador estatal de ICOMOS México y perito del INAH. Él es nacido en Ciudad San Luis Potosí, arquitecto por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis, becario del CONACYT, candidato honoris causa, candidato a doctor en Historia de América por la Pontificia Universidad Católica de Chile, maestría en Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Cultural por la Universidad de Alcalá, maestría en Historia por el Colegio de San Luis, con especialidad en Viviendas y Urbanismo de América Latina por el Centro Nacional de Conservación y Museografía de Cuba. Tiene diplomados en Historia del Bicentenario de las Independencias de América Latina y el Caribe por la Universidad Tecnológica de Bolívar. Es perito federal de monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro de la Federación de Colegios de Arquitectos de México, miembro internacional del Council on Monuments and Sites, representante para México de las ONG Internacional, Restauradores Sin Fronteras. Ha evaluado, dictaminado y supervisado obras y proyectos como el Centro de las Artes Centenario de San Luis Potosí, que fue antigua penitenciaría del siglo XXI, con un Premio Nacional de Restauración de INAH. Museo Federico Silva, que fue una antigua escuela modelo del siglo XIX, Premio Bienal Internacional de Arquitectura de Quito, el Centro Agustino de Investigación Histórica, antiguo convento del siglo XVII, el Templo Barroco de la Divina Pastora en el municipio de Río Verde, es del siglo XVIII, Templo de la Misión de San Nicolás de los Montes en el municipio de Tamazopo, siglo XVIII también, y Ermita del Jopoy en el municipio de Coscatlán del siglo XVI. Museo de Leonora Carrington, entre más de 300 obras y proyectos de conservación, restauración y reciclaje desde 1994 a la fecha. Experto evaluador externo del programa Patrimonio Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Aplicado en Guatemala, asesor para la elaboración del expediente que obtuvo la declaratoria como Pueblo Mágico del Poblado de Jiligla y evaluador de proyectos de innovación para la Dirección General de las Escuelas Técnicas Industriales de la SEP. Mención honorífica del Premio Nacional Francisco de la Maza de la Secretaría de Cultura del INAH 2017. Menciones honoríficas de la Fundación Cultural Banamex en el certamen fotográfico El México por los Mexicanos desde 2015. Mención honorífica por la tesis doctoral El uso social del patrimonio cultural del Colsan 2016 y actualmente en dictamen para publicación. Es profesor a nivel universitario en la Universidad del Valle de México, de la licenciatura en arquitectura, el profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, también de la Universidad del Centro de México y la Universidad Interamericana para el Desarrollo, obteniendo 6 premios de excelencia docente, además de coordinar actividades extracurriculares para el INAH. Ha publicado en España el libro El espacio social y urbano de San Luis Potosí, ensayos sobre su devenir histórico. Actualmente se encuentra en dictamen para la publicación de tesis doctoral. Asimismo, ha publicado más de una veintena de artículos de investigación, divulgación y en libros y revistas de México y del extranjero, además de Mira, dictar el otro no me lo sé. conferencias y participar en eventos académicos de España, Portugal, Cuba, Chile, Colombia, Argentina y México. El día de hoy nos acompaña con el tema Camino Real Tierra Adentro, Patrimonio Vivo en el Altiplano de San Luis Potosí. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Les voy a compartir la pantalla. ¿Se está viendo ya la presentación? Sí, se ve. Ok.
Entonces, bueno, les preparé una presentación sobre lo que es el Camino Real de Tierra Adentro, con base a un trabajo que se llevó a cabo durante el año pasado en San Luis Potosí, en coordinación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este proyecto, que se enfocó hacia temas del Camino Real de Tierra Adentro, que es un itinerario cultural declarado por la UNESCO desde 1910 como Patrimonio de la Humanidad y al cual San Luis está inscrito, pues este proyecto tenía la intención de divulgar, de hacer materiales de divulgación y de tener una actividad de recopilación de información de historia oral, sobre todo de cronistas locales relacionados con este trayecto, sobre todo en la zona altiplano y centro de San Luis Potosí. Y pues tuvo a bien de realizarse varias cosas, eventos de coloquios, conversatorios, actividades de divulgación con la comunidad de los cronistas. Entonces fue un evento muy interesante porque se pudo eh, consolidar materiales muy importantes, materiales gráficos, materiales fotográficos, algunos temas de historia oral, les decía, que se recopilaron en mesas de diálogo y en talleres. Estos talleres fueron muy interesantes porque se realizaron dos, uno en Salinas y otro en Charcas, y en esos talleres participaron pues gente de la localidad, pero también gente de cronistas que están en el estado de Zacatecas, que es contiguo porque pues uno de las relaciones directas del Camino Real de Tierra Adentro de San Luis Potosí en su ramal principales pues hacia Zacatecas. Y bueno, o sea, en ese entonces, pues en esos talleres se recopiló información muy valiosa y que con el cabo del tiempo, pues hemos tratado de interpretar en materiales que tuvimos acceso, fotografías, recorridos, y con esos materiales se elaboró esta publicación que se presentó el día de hoy, que elaboró la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, y que pues tiene varios artículos. Uno de los artículos es el mío, que aborda sobre arquitectura. Hay otros artículos que abordan temas de de vinos, de mezcal, de tradición culinaria, otros que sobre antropología social, otros más sobre interpretación de algunos sitios, sobre toda arquitectura vernáculo, y hay algunos otros que complementan esta visión, que se trató de dar una visión multidisciplinaria o interdisciplinaria con un concepto de transversalidad para analizar lo que es el camino realmente de adentro. Y sobre todo, pues comprender que es un camino que lleva varios años ya como patrimonio de la humanidad, y en el que San Luis Potosí quizá hasta recientes años no se le había dado la importancia en divulgar en qué consiste este camino y qué importancia tiene estar adscritos a un camino real que está reconocido por la UNESCO. A ver si avanza o no avanza. ¿Sí está avanzando o porque no? Yo no veo que Está avance. en el título de Camino Real en verde. Ok, déjeme ver. Entonces, a ver. Que no- Ya. Les preparé, les decía, este contenido. Voy a tratar de ser pues, muy concreto en cada una de las partes. Y lo interesante es compartirles parte del texto, pero también contextualizar un poco ese texto con otros temas adyacentes. En estos sustratos que les ubiqué en el temario de la presentación, lo que trata de hacer el artículo y lo que yo les quiero compartir es irnos desde, como si hiciéramos en este camino real, hacer pues un viaje imaginario, y en ese camino que nos encontráramos de piedras, de materiales ahí constructivos que todavía podemos encontrar, pues como si hiciéramos una excavación y encontráramos varias etapas, ¿no? Varias capas. Un camino es eso, varias capas, varios sustratos que podemos ver y observar en ese sitio, en ese lugar y en esa materialidad. Y el primer sustrato que podríamos decir es el sustrato de histórico, que es históricamente un camino real. Y bueno, los caminos, como dice aquí el texto, son rutas
importantes rutas de exploración. En el caso de la Nueva España, fueron rutas que la monarquía española pues desarrolló aquí en el territorio mexicano en varios sentidos, hacia varios destinos, pero sobre todo con un propósito de, pues, de buscar metales y de expandir territorio, ¿no? Entonces, esos son los caminos reales, son trayectos importantes que tienen la atribución de ser reconocidos y subrogados, construidos, administrados por la corona española, y por eso el tema de real, por eso el calificativo de real, y que bueno, también tiene que ver algo muy importante que dice aquí el texto, que esos caminos, como hoy los vemos, no necesariamente fue el inicial o el primer trazo. Esos caminos se fueron transformando con el paso de los años, de los siglos, y muchas veces se ajustaban a condiciones climáticas, a condiciones de seguridad, a desarrollo de poblaciones. Entonces estos caminos no siempre tuvieron una misma ruta ni un mismo trazo. Algunas veces tenían que ser en caminos de secas o caminos de lluvias. En fin, tenían una serie de elementos que iban ajustando trayectos, iban ajustando dimensiones, de acuerdo también a al propio relieve. En fin, son caminos que se transformaron en el tiempo y que lo que vemos hoy, pues es esa transformación en el tiempo. El sustrato histórico, pues diríamos que es primeramente la carga histórica que tienen estos caminos, que representan históricamente estos caminos. El sustrato nos habla de que son sobre todo pues una herencia del poder monárquicos de España sobre la Nueva España, y como con ello su carga administrativa, o sea, estos caminos tenían una dimensión ya establecida, una fábrica establecida, o sea, con qué tipo de materiales, qué tipo de anchuras, en fin, no era nada más un trazo X, un trazo sin sentido, y las dimensiones tenían que ver pues, con el tipo de tráfico que iba a tener, o sea, para mulas, para carretas, cuántas, cómo, y los lugares por los que transitaba. Entonces, podríamos decir que ese bagaje que tenían ya los caminos europeos, los caminos españoles, se traslada a Nueva España y se establecen normas para que estos caminos se vayan desarrollando. En el caso de América, hay pues elementos particulares, obviamente, pero retoman los aspectos normativos y sobre todo que están asociados ya a un propósito específico de la corona que le da una gran importancia, un gran realce a estos caminos, que es el propósito de pues de encontrar beneficios para la corona directamente, y no solo beneficios económicos, sino también control de territorios, o sea, pacificación de ciertas áreas, pacificación de ciertos territorios, y como tal se establecen propias normas para la Nueva España, traídas desde la península, pero hacia acá funcionaban pues adaptadas a lo que era el fenómeno de urbanización, de desarrollo de territorios, ocupación de territorios. Y por ejemplo es interesante que en las normas de 1573 se establece que todos los sitios que se desarrollaran como habitacionales o territorios ya ocupados, debían tener buenos caminos de navegación y que fuera fácil entrar y salir a esos lugares. Entonces era un requisito, no era opcional. Tendría que estar bien comunicado ese lugar y tener las comunicaciones a través de esos caminos correctamente desarrolladas. El camino real es un concepto entonces que tiene además, pues, de esa característica legal, normativa ya establecida, pues como les decía, una capacidad de adaptabilidad a su materialidad muy importante para el caso mexicano. Se adaptaban en ciertas formas a las condiciones del clima, les decía, puede ser un trayecto en secas y un trayecto en periodo de lluvias. Es decir, no eran tan rígidas estas normas, que daban un margen para quienes no solo lo construían, sino refaccionaban, es decir, reparaban o iban dándole mantenimiento a esos caminos por la importancia que tenían. Y tenía que ser, pues, considerado la importancia de ese camino real como un bien público. Es decir, esto lo ubica en un estatus superior al resto de, mejor, las veredas o caminos secundarios, porque el camino real, la denominación real le otorgaba un carácter de bien público, un bien de la corona, y por encima de cualquier otro interés. O sea, no podía llegar a alguien y alterar el camino por sus intereses particulares, sino que tenía que obedecer a estos trayectos, a esta importancia que tenía. Y las obras que se ocuparan de eso, pues tenían que ser obras también normadas. La refacción, el mantenimiento estaba muy normado para el caso de las fábricas, de los materiales, etcétera. Y llegó un momento en que se evolucionan esos caminos.
este impasse histórico que les estoy contando es de la época de la Nueva España, pero cuando México ya llega a ser independiente, los caminos todavía tienen una gran importancia comercial y de traslado de productos diversos, personas, y estos caminos empiezan a tener cierta transformación administrativa. Y una de las transformaciones administrativas más importantes es que algunos de los caminos principales se, se dieron en administración a personas o a grupos de particulares que se encargaban del mantenimiento, que se encargaban pues de si había que haber un ajuste de trayecto, pues de hacerlo, de fabricarlo, de su construcción. En fin, hay un cambio en ese sentido, ya no es tanto un control monárquico como existía en la Nueva España, sino ya en México, México libre, pues tenía esa opción, los particulares también de contribuir con el Estado para que intervinieran en su mantenimiento, incluso esto les daba el beneficio del control de los peajes, que pues, era un ingreso muy importante. En un siguiente sustrato, el sustrato cultural, este sustrato cultural lo podemos identificar sobre todo a partir de los criterios internacionales que se han establecido para el caso del patrimonio cultural de la humanidad y que se han establecido a partir de las propuestas que ha hecho ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, que es un organismo asesor y consultor de la ONU, de la UNESCO, y que, bueno, se ha ocupado de este tipo de elementos culturales y arquitectónicos y urbanísticos, no solo de grandes extensiones sino de ciertos movimientos de personas o de cosas por determinados trayectos. Y en el año del año 2008 en la ciudad de Quebec, se reúne ICOMOS, como anualmente lo hace, y en ese año se decide aprobar una carta que se ocupa precisamente, específicamente, de lo que se denomina como un itinerario cultural. ¿Qué es un itinerario cultural? Pues un itinerario cultural es una identificación sobre una vía de comunicación terrestre o acuática que tenga una funcionalidad comprobablemente histórica, es decir, que no sea un trayecto efímero, un trayecto momentáneo o provisional, sino que durante un largo paso de los años, una larga trayectoria, diría, o larga duración, como diría Brodel, este itinerario, este trayecto haya permanecido. Y históricamente, pues, haya tenido fines específicos, o sea, no solo una conformación material, sino también una conformación inmaterial que lo ubique con una cierta relevancia de actividades o de funciones o de propósitos. Aquí es donde entraría entonces el caso en su momento, el caso del itinerario de Tierra Adentro en México, y como características, esta carta del ICOMOS identifica estos tres características para los itinerarios culturales, para poder identificar un itinerario cultural. La primera sería que son el resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, valores, etcétera, entre pueblos, países, regiones o continentes. Aquí en el caso del itinerario de Tierra Adentro, pues sabemos que es un itinerario que sobrepasa las fronteras de México. Está relacionado históricamente con lo que abarcaba Nueva España, pero actualmente pues unifica a dos países, a Estados Unidos con México, y es una relación interesante porque son dos países. Eso también le dio relevancia al caso del itinerario. La segunda característica es saber generar una fecundación múltiple y recíproca en el espacio y en el tiempo de culturas afectadas que se manifiestan tanto en su patrimonio tangible como intangible. Esto es muy importante, o sea, no solo es la materialidad de los caminos, o sea, su trayecto, su construcción, sino también lo que representan cultural y socialmente. Aquí es lo que no se toca, o sea, aquello que vamos a ver, una tradición, una, una tradición religiosa, una tradición comercial, una peregrinación que transcurre por ahí, pues el trayecto que puede tener una importancia bélica para movimientos de guerra, etcétera. Entonces, estas características agregadas que no se tocan, que no son tangibles, y que están asociadas a un determinado trayecto, son también características que le dan importancia a estos itinerarios. Y la tercera es haber integrado en un sistema dinámico las relaciones históricas y los bienes culturales asociados a su existencia. Es decir, estos caminos, hay que recordar, y si lo trasladamos al camino de tierra adentro, pues necesitan ciertas condiciones
también de trayecto, de uso, pero sobre todo generan materialidades agregadas, es decir, no solo es propiamente el trazado y la construcción del camino en sí, sino que en los pueblos, en los lugares por donde el camino pasa, hay una necesidad pues de responder a ese trayecto de personas, trayecto de bienes, y se generan construcciones, se generan espacios, se generan territorios que están relacionados directamente con el camino, que si ese camino no pasara por ahí no se darían. Esa construcción de sitios, de mesones, de casas, de comercios, etcétera. Y entonces estas construcciones o estos espacios o estos sitios están asociados. Esas tres características son las principales para determinar la existencia de un itinerario cultural y reconocerlo como tal. Y en un tercer sustrato, el sustrato material, que es el que sobre el que versa más el artículo que yo escribí, es el tema de cómo estos caminos asocian construcciones, sitios desarrollados, transformaciones urbanísticas con una materialidad, algo que se puede tocar. O sea, los edificios, los caminos propiamente, los podemos ver, los podemos palpar, los podemos analizar, se puede hacer una excavación arqueológica, se puede hacer un registro fotográfico, un registro material. ¿Por qué? Porque son materia. Y esta materia, como dice aquí en el texto, pues forma parte de la arquitectura. Y si recordamos la arquitectura durante mucho tiempo, ha sido un testigo de la vida de todos nosotros, de las distintas épocas, y como tal, pues es un testigo muy importante, es un testigo pues que no miente, o sea, es un testigo material que tal cual es, o sea, no nos dice cómo es, sino que simplemente se nos presenta ante nuestros ojos y ante lo que nosotros queramos preguntarle como testigo, ¿no? Aquí lo importante de la arquitectura como testigo es que le podamos preguntar, pues hacer las preguntas correctas a esa arquitectura como testimonio histórico. Y le podemos preguntar, pues desde el estado como está, cómo se encuentra, deteriorado, bien conservado, hasta la función, cómo está repartida, su funcionamiento interno, sus características estéticas, artísticas, etcétera. Y entonces la arquitectura nos va a arrojar esos elementos para identificarla como fuente histórica a través de las preguntas o de la investigación que nosotros hagamos. Entonces es muy interesante tomar en cuenta que la arquitectura es eso, es un testimonio histórico, un testigo histórico que de acuerdo a las preguntas que le hagamos nos podrá decir su testimonio y sus realidades. En el camino real diríamos entonces que no solo han transitado productos durante los 3 siglos que estuvo vigente como trayecto comercial, como trayecto de personas, sino que también transitaban otras cosas, otras cosas que son influyentes en la arquitectura, ideas, conceptos de arte, conceptos de estructuras, conceptos para uso de materiales, y que cada zona, cada área por donde pasaba el camino real, pues tenía unas características propias. O sea, hoy hablamos de la arquitectura regional, que no es igual a la arquitectura del altiplano mexicano, con la arquitectura de la costa, con la arquitectura del Bajío. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Que estas ideas, que estos elementos, pues se transportaban también a través de las recuas y de las mulas o de las diligencias con las personas que viajaban ahí. O sea, llegaban constructores, llegaba gente constructores, trabajadores, o sea, ingenieros, etcétera, etcétera, y podían traer conceptos constructivos, materiales, conocimiento de materiales, y entonces estos elementos iban generando para determinadas regiones tradiciones constructivas. Aquí, por ejemplo, en San Luis Potosí podemos ver, y lo hemos visto en recorridos que se ha hecho por parte de la gente del INAH, tanto de monumentos históricos como de arqueología, como hay restos del camino que unía San Luis Potosí con Guadalajara en sus distintos tramos, Mezquitic, Villa de Arriaga, etcétera, y todavía hay vestigios de ese camino. En ese camino podemos encontrar pues todavía el trazado, todavía los despieces de piedra bola, y podemos identificar si hacemos cortes o excavaciones, cómo están construidos esos caminos, y nos hablan de una forma de construcción, del uso de ciertos materiales, de cómo están asentados, cómo están colocados, el diseño del despiece. Y luego, recientemente en el centro histórico, ahí por el Jardín Colón, se han encontrado empedrados. Y uno puede comparar la fábrica y los materiales que se usaron, tanto en el camino que vemos de tierra adentro, que se localiza todavía por escalerillas, y estos empedrados urbanos de la ciudad, que hay una semejanza en fábrica, una semejanza en el trazado, en el despiece,
que nos hablan que existían, pues sí, rasgos comunes, tradición constructiva. Y eso es muy interesante porque pues, nos ayuda a identificar épocas, nos ayuda a identificar materiales determinados, fechar, a lo mejor con mayor exactitud ciertas obras, ciertos elementos arquitectónicos y urbanos. Y entonces pues, nos ayuda a que la historia que se escribe a través de los testimonios materiales de la arquitectura, pues una historia fidedigna, una historia real, una historia más cercana a las fuentes históricas que le dan rigor. Y pues bueno, eso nos ayuda a que identifiquemos este tipo de elementos, las tradiciones constructivas, las tradiciones de diseño. eh, Incluso si las comparamos, la arquitectura, los testimonios materiales con lo que se ha encontrado en archivo, podemos ahí confrontar versiones y podemos enriquecer la versión. Es decir, hemos encontrado en el caso de este camino que está por Escalerillas, muchos le llaman, la gente, los pobladores cercanos le llaman el camino sanjuanero porque es el que siguen los peregrinos de San Juan a San Juan de los Lagos, pues ese camino sanjuanero tiene características que si uno va al archivo histórico y busca, por ejemplo, en el ramo de caminos o de comercio, etcétera, aparecen de pronto documentos donde nos hablan de que cómo se refaccionaban, cómo se reparaban, cómo se le daba mantenimiento a ciertos caminos y nos describen sus materiales, su proceso constructivo y coincide con lo que hoy los arqueólogos han encontrado en ese camino, en sus investigaciones que han hecho sobre el camino en sitio. Entonces es muy interesante que ahí se comprueba que lo que se narraba en documentos, pues en la realidad era cierto. O sea, no había no había otra verdad, sino que simplemente coinciden fuente histórica, fuente escrita con fuente material, ¿no? Con fuente arquitectónica de conocimiento. Entonces, aquí tenemos encontrando esos elementos que si los vamos sumando, pues nos van a abrir panoramas de investigación más profundos, más abiertos, pues es decir, contrastar pues arquitectura con documentos enriquece la visión de los historiadores, de los antropólogos, de los arquitectos que estamos trabajando en ese sentido, y pues nos ayudan a que pues si emitimos opiniones sobre cómo conservarlo, por qué conservar un sitio, pues tendríamos fundamento en esas opiniones, ¿no? Aquí en el caso de este camino sanjuanero, pues tendríamos ya elementos históricos, documentales, físicos de cómo proteger, cómo conservar, incluso cómo restaurar en algunos de esos casos, porque pues, con el paso de los años algunas áreas están deterioradas, otras han desaparecido, pero las que se conservan pues todavía están susceptibles de ser consolidadas, de ser protegidas y de que no se pierdan. Es decir, encontramos, pues bueno, estas huellas materiales, pero a la par, igual, en el caso de este camino Reality Adentro y de lo que les he dicho del camino sanjuanero, pues encontramos un elemento indispensable de identificar y de valorar, que es la vigencia. O sea, el texto en el que yo escribí se llama Patrimonio Vivo. Y es lo que es hoy el patrimonio del Camino Rural de Tierra Adentro, que hemos trabajado aquí en el Camino San Juanero, que es un patrimonio vivo. Eso es lo que le da más relevancia, porque si bien quizá en San Luis Potosí hemos hecho poca divulgación sobre la importancia de estar adscritos a este itinerario cultural que reconoció la UNESCO, pues hoy que se le da más relevancia, que se le ha dado más importancia a la divulgación de esta pertenencia, de esta adherencia que tiene la ciudad de San Luis Potosí y el Estado a esta declaratoria, pues encontramos elementos para que identifiquemos que este camino sigue vivo y que eso nos garantiza que pues en el tiempo, si lo sabemos conservar, si lo sabemos incluso pues algunas áreas restaurar, pues va a permanecer por más tiempo. Si ya lo heredamos y está todavía ahí superviviendo, pues podemos garantizar que trascienda nuestras generaciones y siga como un testimonio de esa historia. ¿Por qué? Porque es muy interesante. ¿Y por qué está vivo? Pues porque lo han utilizado la gente, sus pobladores. No solo es que se dejó de usar porque ya las carreteras pues, nos ofrecen otra alternativa de viaje o de comunicación, sino porque esas poblaciones que están cerca de Mezquitic pues todavía lo usan para los peregrinos y eso pues ha permanecido en el tiempo bien conservado el lugar, ha permanecido en el imaginario social de los pobladores, quizá en el de los potosinos de la ciudad ya no lo ubicamos como el camino real, pero la gente todavía que sí vive en esas poblaciones, en esas rancherillas, en los pequeños poblados, sí lo ubica como un camino importante, como un camino por el que trasciende
pues el recorrido de las personas durante las épocas, por lo menos, de peregrinaje a San Juan de los Lagos, y que esto lo hace ser un patrimonio vivo que le da vigencia y que nos compromete pues a protegerlo, a difundirlo, a hacer este trabajo de textos para que la gente de San Luis Potosí que no lo conoce, lo conozca, para la gente que no de San Luis Potosí que no lo ubique, pues lo ubique, y que haya una explicación de por qué somos San Luis Potosí. Es importante que sea parte de este itinerario. Pues les dejo, yo quisiera dialogar con la gente, y entonces hasta aquí termino la presentación y quedo así a disposición para platicar con ustedes. ¿Qué tal, arquitecto? Catherine? Hola, Sí, hola. es cierto lo que dices de la mañana del peregrinato. No, Era no, importante ajá, tocar este, este tema, ¿no? De todo lo que conlleva el Camino Real, que no solo es la ruta, sino todos los asentamientos, las tradiciones, la gastronomía que se fue generando. Que bueno, este tipo de investigaciones y de textos, pues nos ayudan a entender más este universo tan amplio, ¿no? De lo que es el Camino Real de Tierra Adentro. Y felicidades por tu. gracias, muchas gracias, licenciado. Sí, bueno, si quieres, digo, abundando en lo que decía el licenciado, sí, en la mañana se presentó el libro y varios, uno de los temas que se vio es que hay, pues, esta tradición culinaria, sobre todo hablaban del tema de la investigación sobre el mezcal y el pulque, que en estos poblados de Mezquitic, el caso de Mezquitico, cercanos a San Luis Potosí, pues el pulque y el mezcal viajaban por esos caminos, ¿no? Por los caminos, por el camino real o por los caminos secundarios, los remedios secundarios, y pues generaron ahí no solo una industria legal, o sea, sino también hasta una industria ilegal de tráfico, de contrabando de aguardiente, pero que es interesante siempre pues descubrirla y irlas trabajando históricamente, ¿no? Estimado Ramón, a ver, pido la mano. Juan Bueno, Carlos Machinena. hola, arquitecto. Oye, qué gusto saludarte y escucharte. Pues es todo un tema para San Luis Potosí, ¿no? Tan importante para nuestra entidad. Pero me gustó mucho la parte, no te había escuchado, en el diálogo que haces con la arquitectura, la arquitectura insobornable. Y Ujú. luego el que dialogue uno con la arquitectura, que platique uno con la arquitectura, que sea testigo, como tú lo mencionas, pues me hiciste recordar La Puerta de Alcalá, la canción Sí, sí. que, que hace un recorrido histórico, la canción como testigo La Puerta de Alcalá. Entonces, bueno, creo que este manejo que haces, creo que es muy didáctico, muy interesante, y creo que hay que profundizar más en él. Y ya que tú lo traes, bueno, pues es un buen método para imaginar y para poder observar y para poder valorar más cada espacio, cada piedra, cada ladrillo, cada detalle arquitectónico que nos dice mucho. Es un pequeño detalle, da toda una historia. Entonces, bueno, quería resaltar esa parte de tu exposición. Y un abrazo y felicitarte como siempre. Muchas gracias, arquitecto. Sí, de hecho, para los historiadores, digo, yo estudié la maestría en historia como arquitecto y era un poco complicado al principio que, que se aceptara como, pues, como una fuente histórica en los edificios así tal cual. Y sí, faltaba esa metodología, ¿no? Faltaba una metodología de cómo leer los edificios, pero pues la lectura pues le puede hacer un arquitecto, pero quien no es arquitecto, que es historiador, pues cómo va a leer un edificio. Y yo le decía, pues bueno, puede ser a través de esto de preguntarle al edificio, o sea, cómo hacer como
pues sí, un ejercicio de imaginación y preguntarle al ejercicio a través de lo que vemos, qué edificio lo vemos. Si un edificio lo vemos abandonado, sobre todo hablamos de edificios antiguos, pues nos habla de deterioro, de que precisamente sus creadores pues lo dejaron así o lo perjudicaron. Entonces, esas preguntas que tenemos que hacerle a ese edificio, pues son las respuestas que vamos a encontrar, ¿no? Si lo tenemos bien cuidado, pues obviamente hablamos de una tradición ahí familiar, de gente, de sus ocupantes, de darle mantenimiento. Si lo vemos con agregados, pues hablamos de que pues hubo un momento en que se cambió quizá de propiedad o de uso. Entonces sí, es cómo inquirir, cómo preguntarle a la arquitectura para que sea una fuente de información histórica pues fidedigna, porque pues no nos mientes, el edificio no nos va a decir ninguna mentira más que lo que nosotros veamos y podamos interpretar, ¿no? Entonces sí es el tener a la arquitectura y el urbanismo como una fuente de conocimiento histórico es muy válido y nada más tendría que ser cuidadosa la gente en el método de interpretación y de cómo preguntarle a esos sitios. Sí. Gracias, arquitecto. Tiene Isabel Cornejo la mano levantada. ¿Gustas participar, Isabel? Adelante. Hola, pues muchas felicidades, doctor Moreno. Me gustó mucho su presentación, sobre todo la parte del patrimonio vivo, de las peregrinaciones. Aquí en Aguascalientes compartimos también la peregrinación hacia la Virgen de San Juan, el Camino Juanero. Y nosotros como grupo, tenemos un grupo de amigos de los Cobos, hicimos la identificación del Camino Real a San Bartolo, que aunque no está en la declaratoria, pues es un camino que queremos preservar y que se mantenga vivo a través de peregrinaciones. Hacemos la peregrinación que es de Bosque de Cobos hacia Calientes, que es la villa de Nuestra Señora de la Asunción, siguiendo este tramo del Camino Real de San Bartolo. Muchas gracias y felicidades. Sí, sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, en el camino que nosotros hemos recorrido aquí en Mezquitic, son alrededor de 10 kilómetros que se han recorrido y que se conservan, sí, con tal cual con las características de despiece, de materiales. Y en ese recorrido, pues hemos encontrado, pues lo mismo capillas o, pues hasta tumbas o pequeños altares conmemorativos, no sé si de verdad de gente que esté ahí, que haya tenido un percance, en fin, pero sí asociados al camino, o sea, y recordemos pues que si esta gente que tuvo a lo mejor un accidente o un ser que tuvo un accidente ahí o murió, pues hace ese recorrido y le tiene un memorial a su presencia en ese lugar, y las capillas también están presentes en como estos itinerarios recorridos de peregrinaciones, pues hay determinados lugares donde pues hay un descanso, hay una estancia ahí pues, de cierto tiempo y tienen este elemento conmemorativo religioso que sí está asociado. Y hay incluso cantares, hemos encontrado en la investigación, cantares del Señor de Saucito, de la peregrinación al Señor de Saucito, que hacen referencia al trayecto del Camino Real. Pues, entonces, hablamos de esta historia oral asociada, esta historia oral que no es material, que no es tangible, pero que está asociada culturalmente al Camino Real, tanto en no solo la tradición del caso de San Juan de los Lagos, sino también del camino al Saucito, del camino al Señor de Plateros, etcétera, que están asociadas en cánticos y destacan la presencia y la importancia de recorrer el camino real, ¿no? Entonces, sí, esta inmaterialidad es muy, muy interesante. Si me platican, me preguntan, igual, entonces lo que ustedes quieran. Si algo no quedó muy claro, también. Doctor, ¿podríamos creer que este camino nos trajo ahora sí que establecer comunidades, gente, como usted dice, villas, no sé, o sea, la gente se establecía porque sabía que era algo que les podía dejar, nos nutrió como cultura, pero al final del día pasa gente y hay gente que se quedaba a lo mejor en el camino y radicaba ya aquí. Entonces es muy importante seguirlo preservando y transmitirlo de generación en generación y, y de verdad. Sí, sí, así es. De hecho, como parte, el término de real, por eso les decía, comentaba al principio, es darle una jerarquía porque le formaba parte de un proyecto político, un proyecto de ocupación de territorio, de expansión territorial,
de pacificación. Entonces, en el caso de donde nosotros vivimos, pues era la zona de la Chichimeca y era una zona pues hostil para los españoles, para la penetración española hacia el norte. Y de alguna manera, pues el camino sirvió de eso, de abrir brecha para esos territorios, irlos ocupando primero con destacamentos militares, después con presidios, después con misiones y pues ya posteriormente con el desarrollo de poblaciones en sí. Y sí, este camino de expansión y de pacificación de esos territorios donde hoy vivimos, pues fue de larga duración, fueron varias décadas, muchos años para que se pacificaran y parte esencial, obviamente, eran esta red de caminos, el camino real, que el camino asociado a lugares que tenían minerales, y que era un punto de partida y focal para la atención española, pero también, pues lateralmente ramales, como en el caso de San Luis Potosí, que tiene varios ramales que se conectan con el Camino Real. San Luis Potosí tiene por lo menos 3 ramales que se conectan con el trayecto principal del Camino Real, que es el ramal que va hacia Villa de Reyes, Santa María del Río, otro ramal que va hacia Ojuelos, Guadalajara, y otro ramal que va hacia Zacatecas. Entonces tenemos por lo menos 3 ramales principales del Camino Real en este territorio, pues que era hostil, territorio de la Chichimeca, y que pues era pues recorridos seguramente de militares, seguramente de gente que estaba a favor de esa conquista, que se sumaba a la conquista, pero también de gente que estaba en contra de los indígenas que se movilizaban también seguramente en sus caminos. Entonces sí, hay una relación directa entre los poblamientos que se dieron, las ocupaciones que se dieron, y cómo esto es un proceso histórico de larga duración. Una ocupación que pues necesitó de esta movilización a partir de estos trazos, de estos caminos, de estos senderos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. ¿Alguna otra participación? Gracias. Otra vez yo, Margarita, arquitecto. Un poquito, si nos pudieras ampliar, arquitecto, todo este mapa mundial de caminos, pero sobre todo el asunto de España, que los ha, en el buen sentido, utilizado perfectamente, diría yo, para el tema de esa relación del patrimonio, la historia y el turismo. Y que nosotros, bueno, nos falta tiempo, nos falta penetrar más en ese sentido, en que el turismo, entre comillas, cultural, eh, pueda crecer en nuestro país y pueda ir a diferentes lugares, no nada más en el sentido del agua, de los balnearios, de los ríos, de las cascadas, del mar, sino las lagunas, en fin, sino también en el sentido de este tipo de bienes como el camino real de tierra adentro, con este binomio de países y también con el asunto arquitectónico, como lo decíamos hace rato, y un sinfín de situaciones antropológicas, etcétera, donde todavía el turismo nacional todavía no se comprende en amplitud y no se utiliza en el buen sentido como debe ser. A veces nos encontramos más bien con asuntos de extranjeros que vienen a ver dónde está este camino, a preguntar, a indagar. ¿Por qué? Porque ya es muy común en otros países, vuelvo al caso de España. Si pudieras un poquito, no sé si me expliqué, ampliar esta relación de la importancia que tiene nuestro camino respecto al mundo. Gracias, arquitecto. Sí, sí, claro. Sí, bueno, sí, les mencionaba que en el caso de cuando se da la promulgación de la Carta de Itinerarios Culturales, esa carta nace como una respuesta precisamente a esta situación que estaban viviendo algunos sitios considerados Patrimonio de la Humanidad y que estaban asociados a caminos, sobre todo el Camino de Santiago en España. Lo que se estaba pasando en España, y de hecho
pues hay una organización mixta, me parece que es participación pública y privada, que es Tour España, que es una agencia de promoción turística de España, que promueve la marca España, y Tour España pues había desarrollado un programa sobre el Camino de Santiago, en donde se daba no solo pues realce a al trayecto cultural, itinerario cultural, sino más bien se dotaba de ciertos equipamientos en el trayecto a los poblados. Y esto fue un programa muy exitoso que se sumó al programa de monasterios, al programa de castillos, que son programas que se desarrollaron en España para desarrollo turístico, económico de las zonas donde tenían este tipo de patrimonio y que estaba abandonado o en mal estado. Entonces, lo que hizo esta agencia, Tour España, fue darle una proyección de desarrollo económico a partir de elementos culturales como el Camino de Santiago. Y en el trayecto, pues no solo fue realizando pues inventarios arquitectónicos, de patrimonio, de bienes inmuebles, sino identificando posibilidades de acuerdo a cada poblado de desarrollar actividades que complementaran y que atrayeran a quien recorría el camino, que lo hacía como, pues quizá en un tiempo determinado y que podían con estos elementos de atracción, pues que tuvieran estancias más largas en determinadas poblaciones. Se hizo un programa muy grande, se restauraron edificios, con este proyecto se restauraron ermitas, iglesias, el propios elementos asociados al camino, material también, desde luego, pero en los poblados, pues, había poblados de 500 personas, de 1000 personas que tenían incluso museos, pequeños museos comunitarios, que recogían esta tradición oral y esta tradición cultural asociada al camino y pues servían como un atractivo turístico. En España creo que sí, en ese sentido están un poco más adelante que México en temas de cómo pues relacionar el turismo con la cultura sin menoscabo de la cultura. Y por esto es que ICOMOS con esta carta trató de regular este tipo de cosas, o sea, que no se abusara, que no se inventara, que estos recorridos no se escenificaran, sino más bien se hiciera lugares de interpretación, centros de interpretación asociados al camino, pero que no fueran, pues así como recreaciones falsas, sino más bien recopilar con la gente, pues recuerdos asociados, fotografías, materiales domésticos, que estuvieran asociados a lo que era pues esa actividad que viajaba por el Camino de Santiago, ¿no? Y que tenía como motivo pues la religiosidad, pero tenía lateralmente otro tipo de elementos y tradiciones. Efectivamente, el Camino de Santiago es un buen ejemplo con estos programas nacionales que se hicieron, es decir, el de castillos, el de monasterios y el del camino, de caminos, y que Tour España los pudo desarrollar muy bien y se potenció mucho el crecimiento. Hoy España pues es una potencia turística mundial, la primera o la segunda, entonces pues tuvo ese éxito de que la gente llegó a partir no solo de querer conocer el Camino de Santiago, sino todo lo que se había construido, tejido socialmente, turísticamente en torno a esos trayectos. Sí, el cuidado de no escenificar y de no hacer recreaciones sin sentido, pero sí, sí el énfasis y la posibilidad de que se desarrollen estos productos, ¿no? Se oye muy raro el producto cultural o el producto eh, histórico, ¿no? Pero se llama producto porque pues se conjunta una serie de elementos que cobijan o que le dan sentido a actividades de difusión, de divulgación, etcétera. Entonces no es peyorativo decir que tengamos productos culturales, sino más bien al contrario, son elementos que están bien realizados, que están bien consolidados, que están restaurados, que están conservados y que pueden formar parte de estos ejercicios de turismo y que pues traen desarrollo y traen crecimiento. En España muchos poblados viven de esta actividad esencialmente asociada al Camino de Santiago. Se ha querido hacer algo similar en el Camino del Inca en Sudamérica, pero como el Camino del Inca pues atraviesa varios países, la dificultad ha sido esa, que no todos los países pues se han puesto de acuerdo en los criterios,
pero hay partes, por ejemplo, en Perú, que sí hay un cuidado de ciertos trayectos y se está tratando de dar equipamientos turísticos, servicios, quiere generar estos centros de interpretación que no son museos, pero que son lugares donde se explica la historia con un contenido de rigor de lo que es el sitio, lo que representa el sitio, lo que históricamente se ha desarrollado y cómo puede ser pues potencializado como un atractivo, ¿no? Uno puede llegar a un lugar y pues le explican qué es ese lugar o por qué es importante, porque pues igual acá podríamos de alguna manera en estos elementos que les he platicado del camino de San Juanero, en el caso de San Luis Potosí, están muy a la mano. O sea, la verdad, para bien o para mal, se puede llegar fácilmente al camino sanjuanero y hay poblaciones ahí que, por ejemplo, tienen venta de gorditas, o sea, algo que decía Oyaspic, comida, o sea, mezcal, pulque. Entonces, si se pudiera asociar ese tipo de actividades y generar, pues, una relación directa con el camino, que alguien recorra el camino y encuentre la posibilidad de llegar a un sitio que le ofrezca esto y que haya al mismo tiempo un centro de interpretación que asocie el por qué se desarrolló el pulque ahí, el por qué se desarrolla el tequila ahí, el mezcal y por qué las gorditas. Pues sería interesante, seguramente los fines de semana habría gente que lo recorre. Sí, sin duda, arquitecto, sí, sí es un tema pendiente para San Luis y para México, el no tenerle miedo al turismo cultural, pero bien encaminado y con la debida planeación. Gracias, doctor Ramón. Comentaba que había hecho la presentación de su libro. ¿Dónde podemos encontrar su libro? El libro lo tiene la Secretaría de Cultura y me parece que la Secretaría de Cultura, como es un libro que es producto de un proyecto cultural, no tiene costo. Me parece que pueden pedir ahí ejemplares. Hoy se regaló a la gente que fue a la presentación en la mañana, mediodía, y no tiene costo. Entonces supongo que la Dirección de Patrimonio les pueden decir. Yo tengo algunos ejemplares, pero no son muchos, entonces no les puedo prometer que les dé todo, pero si se comunican a la Secretaría de Cultura, la Dirección de Patrimonio Cultural, con la doctora Diana Briseida Blanco, ella les puede informar y seguramente hay ejemplares, ¿no? Porque sí se hizo un tiraje importante, pero es gratis, no se vende. Muchas gracias, doctor. Se llama así como está, CRTA, o sea, las iniciales del Camino Retira Adentro, y es este librito así, es pequeño. Y pues sí, es trabajo de divulgación muy interesante porque son artículos pequeños para que la gente no sea tedioso leerlos, son de 5 cuartillas, 5 páginas. Entonces son varios artículos a 5 o 6 páginas y una explicación de lo que les decía, de los talleres que se hicieron, porque este es el producto de un proyecto de la Secretaría de Cultura Federal con la Secretaría de Cultura Local que tenía como propósito llegar a hacer una serie de recopilación de información y traducirlas en una publicación. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra participación antes de concluir? Bueno, doctor, le agradecemos mucho que esta tarde nos haya acompañado y nos haya dado una explicación tan maravillosa de lo que ha sido el Camino Real de Tierra Adentro. Y bueno, agradecemos a todos su asistencia a este programa. Los esperamos a través de nuestras redes sociales, Facebook, en donde daremos a conocer nuestros próximos eventos y diálogos virtuales, así como la transmisión por este medio. Muchas gracias, doctor. Que Muchas tengan gracias. muy buena tarde a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Por aquí tenemos algunos mensajitos, se los voy a leer, doctor. Darle Sí, las gracias por su información y esperando lograr un ejemplar de su libro. Gracias. También gracias por el diálogo. No cabe duda que el Camino Real de Tierra Adentro propició vínculos culturales, vínculos religiosos, sociales, entre otros, pero sobre todo vínculos internacionales, logrando desarrollo. Gran tema. Gracias, arquitecto. Muchas felicidades por la presentación de su libro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.